Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo encontrándome contigo en este remanso de espiritualidad para ofrecerte este manantial de agua viva, de agua refrescante, que es la palabra de Dios. Especialmente en este domingo en el que estamos contemplando el misterio del bautismo del Señor, esta fiesta tan importante, esta fiesta que nos hace recordar también nuestro propio bautismo, pero que sobre todo nos habla de la manifestación de Jesús al pueblo de Israel. La fiesta del bautismo del Señor enlaza con la fiesta de la Epifanía, justamente por esta condición de celebración de la primera manifestación pública de Jesús al comienzo de su ministerio. Ya hemos pasado en la celebración de los misterios de la infancia a la edad adulta de Jesús. Por esto que la antífona de entrada tomada de Mateo en el capítulo 3 expresa justamente el contenido celebrativo de esta solemnidad. Apenas se bautizó el Señor, se abrió el cielo y el Espíritu se posó sobre él. Y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Hay varios signos que nos hablan de manifestación en este día. El abrirse de los cielos, cerrado para la humanidad, justamente por su pecado. El posarse sobre Jesús del Espíritu Santo en un gesto que recuerda la primera creación y donde lo está ungiendo como Mesías. La voz del Padre que se escucha manifestando que aquel hombre, aparentemente pecador, es su hijo predilecto. Y esto mismo expresa la oración que vamos a rezar durante la celebración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es una revelación solemne. Es esa epifanía, esa manifestación esplendorosa de quien es aquel que forcejea para que Juan lo bautice. Y por esto con esta fiesta se cierra todo el ciclo de Navidad, todo el ciclo de las manifestaciones de Dios en la carne, justamente para dar paso a los domingos del tiempo ordinario. Jesús se acerca al Jordán para someterse al bautismo de penitencia. Este bautismo al que estaba invitando Juan como preparación para recibir el reino de Dios. Pero en el bautismo de Jesús tienen lugar algunos signos prodigiosos. Y esos signos se ordenan a manifestar el misterio del nuevo bautismo. Del bautismo en el agua y el Espíritu Santo que trae Jesús. Por él, los cristianos sepultados en Cristo renacen a Cristo en una vida nueva. Por el bautismo nosotros quedamos libres de todo pecado y nos convertimos en hijos de adopción. Por el bautismo somos incorporados a Cristo, entramos a formar parte de un pueblo sacerdotal, un pueblo que proclama al mundo las maravillas de Dios. Y justamente este es un buen día para recordar toda la profundidad del bautismo cristiano.
que es el primer sacramento de la nueva ley, que es un sacramento de fe, que es el nacimiento a la vida de Dios, que es el sacramento que nos sumerge en el misterio de la Pascua. El bautismo es el fundamento de la llamada a la santidad. Es el fundamento del deber y del derecho a vivir el culto en espíritu y en verdad. Es el primer escalón del proceso de la iniciación cristiana, que tiene que seguir creciendo con ese don efusivo del Espíritu Santo en la confirmación, en el sentarse por primera vez a la mesa de la Eucaristía, en la comunión. Jesús, en el bautismo del Jordán, asume la realidad de nuestra carne para manifestársenos, y la asume en aparente condición pecadora como siervo, poseído totalmente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, pero en una condición humilde, paciente. La misión de Jesús es promover el derecho y la justicia, dice el profeta Isaías, siendo luz, liberando de todas sus esclavitudes a los hombres. El libro de los Hechos de los Apóstoles resume la misión de Jesús poniendo en boca de Pedro justamente la síntesis del anuncio de la fe. Dice San Pedro en el capítulo 10, versículos 37 al 38 de los Hechos: conocen lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y este anuncio incluye el misterio pascual completo, la pasión, la muerte, la resurrección, porque estos apóstoles son testigos. Con el bautismo de Jesús comienza el camino ministerial de proclamación de la buena noticia, que lo va a llevar a la cruz, pero que lo va a llevar también a la resurrección. Es el Espíritu Santo el que desde el bautismo lo va a ir conduciendo como si fuera un nuevo Isaac. Y desde el Jordán, Jesús emprende su camino hacia el sacrificio de su vida, emprende el camino hacia la glorificación. El Evangelio de Lucas destaca como peculiaridad que Jesús también se bautizó. Y además añade la circunstancia en un bautismo general. Justamente Lucas destaca este detalle de solidaridad de Jesús con el pueblo entero, con ese pueblo que estaba acudiendo a Juan necesitado de una conversión. Y Lucas precisa algo que los restantes evangelios no indican. Dice: en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación. Se había creado una situación especial de anhelo, de esperanza en torno a Juan. Y Jesús, sintonizando con este movimiento, haciéndose uno más, mostrándose como un penitente más, se acerca a Juan. Y de este modo asume la condición humana, incluso la apariencia de pecado, y realiza esa profecía de Isaías: no gritará, no clamará, no voceará por las calles, no quebrará la caña cascada y no apagará el pabilo vacilante. Y dice la palabra: y pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo. Es todo un ejemplo para los bautizados, para todos los bautizados que, renunciando al pecado, están llamados a compartir toda la realidad humana en una solidaridad que se concreta en el amor de Dios. Así vamos a ser imagen de Cristo, que nos amó hasta el fin y que lo asumió todo, menos el pecado.
Te invito a que medites en todo esto con este canto de Jesús Adrián Romero. Sumérgeme. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.
Te invito a que escuches una proclamación de la palabra de Dios tomada del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7, que dice así: Así habla el Señor, este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni la hará resonar en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Acabas de escuchar la primera de las 4 piezas literarias que se conocen con el nombre de los Cantos del Siervo de Yahvé. Se trata de un ciclo de profecías en las que, avanzando progresivamente en hondura y en extensión, se describe la figura del discípulo verdadero de Yahvé, ese discípulo que fue elegido para enseñar el derecho a las naciones, o sea, la religión legítima, y que fue fortalecido para aguantarlo todo con tal de cumplir su misión, y que después de expiar con su dolor los pecados del pueblo, va a ser glorificado por Dios. La Iglesia siempre vio en estos cánticos la descripción profética de la pasión y de la muerte de Jesús. Sin embargo, exegéticamente resulta imposible determinar quién sea el siervo de Yahvé. Probablemente se refiere a todo un grupo dentro de Israel, porque siervo acá es un título honorífico, no tiene que ver nada con la condición o con el estatus sociológico de los esclavos. Frecuentemente se llama siervo a las personas físicas, por ejemplo a Abraham, a Moisés, a David. Todos ellos son llamados en la Biblia siervos de Yahvé. Y también se da este nombre a todo el pueblo de Israel. Y estas primeras palabras tienen justamente el sentido de una designación, o sea, de una elección, de una presentación. Dios elige al siervo y lo presenta a Israel y a las naciones. Y esta designación difiere de la designación de los reyes o de la vocación de los profetas. En el caso de los reyes, Dios elige a un caudillo carismático y lo presenta al pueblo para que el pueblo lo acepte, y después sigue la proclamación real. En el caso de los profetas, la vocación acontece sin testigos. Dios elige al siervo porque quiere, porque se complace en él, y no se fija en las cualidades que tenga. Y no justifica delante de nadie su elección. Dios elige a su siervo soberanamente porque quiere, y después lo presenta a todo el mundo. Y la misión del siervo de Yahvé es sentenciar justicia, es llevar derecho a las naciones. El siervo va a dar una constitución nueva a los pueblos, va a establecer un orden nuevo en el que habite la justicia. Y acá se piensa especialmente en la sentencia que tiene que resolver justamente el pleito de Yahvé con todas las naciones, y que va a poner en claro que Yahvé es el único Dios. La proclamación del nuevo orden no se va a hacer según la costumbre de los reyes orientales que sancionaban las leyes antiguas y establecían otras nuevas tan pronto ascendían al trono, que las hacían pregonar por las calles y por las plazas en todas las ciudades. El siervo de Yahvé va a actuar en silencio,
sin el ruido, sin la pompa de los conquistadores de este mundo. Estos conquistadores que son como Ciro, que conmueven a toda la tierra para establecer el derecho de los más fuertes. Esta sentencia no va a ser ejecutada violentamente contra los débiles, contra los vencidos, contra los que ya están moribundos. Aunque el siervo de Yahvé, también él es una caña cascada, quebrada, no se va a quebrar ni van a vacilar sus rodillas hasta que termine de implantar la justicia. Él justamente va a ser la fortaleza de todos los oprimidos. Y como otro Moisés, va a ser el mediador en la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Como luz de las naciones va a llevar a todas partes el conocimiento de Dios, porque su misión es universal. Y finalmente se subraya justamente ese carácter liberador del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es aquel que, entregado totalmente al Señor, cumple los planes liberadores de Dios sobre la historia de los hombres. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 28, repitiendo esta antífona. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hay una primera lectura que podemos hacer de este salmo con el pueblo de Israel. Desde el simple ángulo poético, este salmo es una pieza literaria hermosa. La descripción de una tempestad que rodea Palestina, originándose sobre el mar al occidente, que se va desplazando hacia el norte, los montes del Líbano, del Sarión, y que termina en el desierto de Cadés, al sur. Y la descripción de la tempestad es muy concreta, al brillo de los relámpagos fantásticos. La imaginación se exalta justamente cuando ves saltar los montes como novillos furiosos. Los bosques se desploman por los rayos. Los grandes árboles son arrancados de raíz y caen al suelo. Los animales enloquecidos protegen a sus crías antes de tiempo. Y estos efectos grandiosos son logrados mediante algunos recursos literarios de una simplicidad muy grande. Las mismas palabras, repetidas según el ritmo gradual, como el rugido de un eco que se prolonga, frases cortas, entrecortadas, y sobre todo esos 7 golpes de trueno que marcan el poema, la voz del Señor. Kol Yahvé. En la liturgia judía este salmo se canta en Pentecostés, justamente para celebrar la revelación del Sinaí. Israel recuerda esta teofanía de Pentecostés, esta manifestación formidable que vivió a lo largo de la peregrinación por 40 años en el desierto de Cadés. La voz del Señor era semejante a un trueno. Esa voz, esa palabra de Dios que le reveló al pueblo la ley, no es mera coincidencia que esta voz ahora se haga oír acá 7 veces.
Es un número simbólico que significa la perfección, porque la voz del Señor es perfecta. Este salmo se clasifica entre los salmos del reino de Dios, porque el Señor se ufana, reina para siempre. La palabra gloria, kabod, se repite 4 veces, y la palabra Yahvé, nombre propio de Dios, que por respeto los judíos no pronunciaban jamás, lo reemplazan por Adonai, que nosotros traducimos como Señor. Se usa 18 veces en este salmo, casi en cada versículo. Y si todavía literalmente o físicamente las palabras Él y Dios llenan este salmo, esta tempestad divina es simbólica. Yahvé es el vencedor de las fuerzas del mal que rodean a Israel. Todas las naciones paganas a la redonda, despojadas, devastadas por este huracán divino, dejan a Israel en paz, para que pueda ir al templo a cantar la gloria de Dios. Y entonces estas potencias hostiles, que son las fuerzas demoníacas que amenazan sin cesar al pueblo de Dios, estos dioses que no tienen más que una gloria usurpada, van a ser obligados a reverenciar nuevamente al Dios verdadero. Qué importante es comulgar con las grandes fuerzas de la naturaleza que nos superan. Nuestra civilización científica tiende a separarnos del medio natural. Hoy sabemos algo que ignoraban los pueblos antiguos, que la tempestad tiene leyes precisas, que el rayo no es más que electricidad, que sigue leyes que están muy conocidas y que permiten tomar precauciones. Pero esto no implica que nosotros no podamos comprender nuestra pequeñez ante la furia de estas potencias cósmicas. ¿Acaso la tempestad, la tormenta, no nos puede hablar de Dios? ¿Es demasiado metafórico hablar de la voz de Dios? Y el que haya vivido esa belleza salvaje de una tempestad en la montaña, nunca va a poder olvidarla. El encuentro con Dios puede tomar la apariencia del relámpago que fulmina, que desvanece. Esa experiencia de San Pablo en el camino de Damasco. Algunos convertidos recientes justamente se expresan con el mismo lenguaje. Y en medio de los miedos, de los terrores humanos, permanecer como un hombre de paz. Cuando todo tiembla alrededor de Israel, el pueblo creyente canta serenamente la gloria de Dios, la canta en el templo, se encuentra tranquilo bajo las bendiciones de Dios, de ese Dios que lo colma de beneficios. Y esto es admirable. Es la palabra final de este salmo, con ojos abiertos, con oídos atentos. Qué importante es que podamos comprender que si bien el hombre se liberó de algunos miedos, pánicos que asediaban a nuestros antepasados, el hombre de hoy expresa de otros terrores: el miedo atómico, el miedo por el futuro, la degradación de la naturaleza, los terrores sociales, fuerzas nuevas, muy poco controlables, la huelga, la inflación, los desequilibrios económicos, infinidad. Recitar este salmo hoy en día es erguirse arrogantemente, valientemente, y pensar que el hombre de fe no tiene miedo de nada, porque sabe que todo está en las manos de Dios. Qué importante recordar aquel pasaje en que Juan fue llamado por Jesús Boanerges, o sea, hijo del trueno. No era un hombre a medias. Exiliado, torturado en Patmos, él seguía proclamando la gloria de Dios, y lo hacía en el corazón del Imperio Romano, que era el imperio perseguidor. Este es el hombre de fe, el del Apocalipsis. Y la certeza de la victoria final de Dios es lo que nos lleva. Él domina, el Señor reina eternamente.
la imagen de la tempestad que fulmina los cedros, que domina la fuerza de las aguas, nos dice elocuentemente que Dios va a tener efectivamente la última palabra contra todas las potencias hostiles. Y Jesucristo es ese Señor de la gloria que ya el salmista le había cantado en otro momento. Él es verdaderamente la voz del Señor. Su palabra triunfante, palabra que es como el fuego que va a destruir el pecado con el soplo de su boca, dice la segunda Tesalonicenses 2:8. Que el mal no puede permanecer ante Dios. Y con esto nos tenemos que alegrar. Que nuestras liturgias sean un grito ininterrumpido a la gloria de Dios. Te invito a que implores para todos los que te rodean esa paz que el Señor nos trae. Hacelo con este canto. Te pido la paz. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, con su tierra sanaré. Si Dios
Señor. Si Dios por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Te invito a que escuches esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38, que dice así. Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Pedro se encuentra en la casa de Cornelio. Comparte con Cornelio la misma mesa, le anuncia el Evangelio y comprende que no tiene que distinguir ya entre alimentos puros o alimentos impuros, y que tampoco tiene que distinguir entre gentiles y judíos. Proclama la salvación que se realiza en Dios, en Cristo. Todos los hombres son iguales ante la salvación de Dios. Lo que tienen que hacer es abrirse en la fe a esta salvación. Pedro confiesa abiertamente que ahora comprende aquello que dicen las Escrituras, que Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17, Gálatas 2:6. Pedro ahora entiende que el Evangelio no puede detenerse ante las fronteras de ningún pueblo, de ninguna raza, de ninguna nación. Que la igualdad de los hombres ante Dios era comúnmente aceptada por los helenistas, o sea, por los cristianos procedentes de la gentilidad que habían sido mentalizados por la filosofía estoica. Sin embargo, para Pedro y para los cristianos que vienen del judaísmo, esto se trata de un cambio radical en su concepción de la historia de la salvación. Es una verdadera conversión lo que tiene que hacer Pedro. Él confiesa que el Evangelio es para todo el mundo, porque Jesús es el Señor de todos los hombres, no solo de algunos. Y después de esta introducción, Pedro ahora pasa a predicar el Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. La descripción que se hace acá de la actividad pública de Jesús a partir del Jordán y comenzando en Galilea recuerda el Evangelio de San Marcos, ese Evangelio que justamente recoge la tradición de San Pedro, es lo que transmite Marcos, las homilías, los mensajes que escuchó de Pedro. Y en atención a sus oyentes, que son gentiles, Pedro justamente destaca particularmente ese poder de hacer milagros y esa fuerza con la que Jesús libera a los que están oprimidos por el diablo. Jesús es el ungido, o sea, el Cristo, el Mesías, y sobre él descendió en plenitud el Espíritu Santo.
y fue consagrado con toda la plenitud de Dios. Por esto, la dignidad mesiánica de Jesús está unida de un modo inseparable a esa misión salvadora que él tiene que realizar. Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, dice Pedro, pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos. Y esta expresión justamente sugiere ese título, Salvador, Benefactor. Son títulos que solían dar los antiguos a los soberanos después de la apoteosis del soberano. Claro que todos estos salvadores y estos benefactores no entendieron su autoridad como un servicio que se acercaba a los pobres, que se parecía al servicio del siervo de Yahvé. Los cristianos de esta iglesia que están haciendo, confesando su fe en Cristo como Señor, justamente se enfrentan al culto de los emperadores, porque solo Jesús vino a servir y no a ser servido. Y por eso Jesús es el Señor. Esta perícopa que acabas de escuchar forma la primera parte del discurso de Pedro, versículos 34 a 43. Y justamente la evangelización de los gentiles constituyó un problema grave para las comunidades cristianas. La intervención de Dios, en el caso de Cornelio, justamente hizo superar esas barreras que había. La misión a los gentiles no va a ser una victoria de las ideas o de las decisiones de Pablo o de Pedro, sino que es una obligación derivada de una intervención directa de Dios. Y el plan literario, teológico que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, en gran parte depende de la concepción de Lucas. Según la concepción de Lucas, la proclamación del mensaje comienza en Jerusalén y llega hasta los confines de la tierra. Y en este camino misionero, el que guía a la iglesia, el que guía a los misioneros, es el Espíritu Santo. En el episodio de Cornelio, Pedro reconoce el designio de Dios sobre los gentiles. Pedro, antes que Pablo y más allá de cualquier propuesta humana, asume que la iniciativa de bautizar a los gentiles no proviene de los hombres, sino directamente de Dios. Ese Dios que no hace distinciones de personas. Y toma una decisión que produce un cambio decisivo en la historia de la evangelización. Desde este momento, nadie puede ser tenido por impuro. Todos son puros a los ojos de Dios. Todo hombre puede ser agradable a Dios si se entrega a Él por la fe. Lucas siempre le habla a lectores que, según su juicio, conocen los acontecimientos de la vida y de la muerte de Jesús. Siempre se trata de algo que, según dice él, aconteció en medio de ustedes. Son hechos que no se pueden discutir y que se pueden reconstruir históricamente, pero que tienen que ser interpretados. Y por esto la fórmula de Pedro. Conocen lo que aconteció en el país de los judíos. Comienza por el bautismo de Jesús, la unción por el Espíritu, que significa que Jesús fue elegido para realizar la salvación. Y con Jesús llegó el fuerte que despoja al enemigo. Las enfermedades que Jesús cura tienen una incidencia que va mucho más allá del cuerpo, porque Jesús, con su obra, abrió el camino de la libertad. Él es el Salvador. Y la obra que realiza Jesús la realiza en el poder, en la fuerza del Espíritu Santo. Te invito a que le pidas al Espíritu Santo que también te llene a ti de su fuerza, de su poder, de su presencia. Hacelo con este canto de Edwin Melgar. Lléname. Dile, lléname con tu presencia, Señor.
Consolador, mi ayuda y mi fuerza eres tú. Guías mi alma a toda verdad, mi anhelo es conocerte más y más. Espíritu Santo, Consolador, mi ayuda y mi fuerza eres tú. Guías mi alma a toda verdad, mi anhelo es conocerte más y más. Lléname más de ti, cerca quiero estar de ti. Cada mañana al despertar, sentir que estás aquí, muy cerca de mí. Dale un aplauso al Señor. Espíritu Santo, mi ayuda y mi fuerza eres tú. Guías mi alma a toda verdad, mi anhelo es conocerte más y más. Lléname más de ti, cerca quiero estar de ti. Cada mañana despertar, sentir que estás aquí, muy cerca de mí. Lléname más de ti, cerca quiero estar de ti. Cada mañana despertar, sentir que estás ahí, muy cerca de mí. Como un río que fluye hoy, tu santa unción, como aceite derramado sobre mí. Como un río que fluye hoy, tu santa unción, como aceite derramado sobre mí. Lléname más de ti, cerca quiero estar de ti. Cada mañana despertar, sentir que estás aquí, muy cerca de mí. Cerca de mí. No me quiero alejar de ti. En tu presencia quiero yo vivir. Bajo tus alas habitar.
fiel amigo, Santo Espíritu. Lléname más de ti, cerca quiero estar de ti. Cada mañana despertar, sentir que estás ahí, muy cerca de mí, muy cerca de mí. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Todos los que entran en comunión con la persona de Jesús reciben la potestad de ser hijos, de tener una actitud verdadera de hijos en relación con Dios Padre, como la tiene Cristo, que es el Hijo unigénito. Y de esta comunión podemos purificar, podemos renovar todas nuestras relaciones entre padres e hijos, justamente según el Espíritu Santo que se nos revela en la Epifanía. Escucha el relato del Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 15 al 22. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Jesús se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo. Fíjate que en los capítulos iniciales del Evangelio de Lucas, el autor establece un paralelismo continuado entre Juan y Jesús, que está presente sobre todo en los episodios relacionados con el nacimiento, pero que de hecho se prolonga hasta el momento del bautismo de Jesús. Juan queda presentado como un personaje popular, un personaje que suscita un gran entusiasmo y que invita a la gente a preguntarse incluso si él es el Mesías que están esperando para Israel. Lucas tiene interés en mostrar la diferencia entre Jesús y Juan, justamente para dejar bien en claro quién es el verdadero Salvador de la humanidad, que no es Juan. Y por eso pone en labios del mismo Juan una declaración explícita de su inferioridad con respecto a Jesús. A la gente que viene al encuentro de Juan, él los orienta hacia otra persona, a quien reconoce más importante que él, que es el portador de un bautismo mucho más eficaz que el suyo. Ese bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Ese bautismo que tiene que traer Jesús, que se refiere a esa dimensión del juicio que va a comportar la presencia del Mesías entre los hombres. Él va a ser el juez definitivo, ante el cual no cabe ninguna apelación. El paralelismo entre Juan y Jesús, por lo tanto, acaba por destacar más bien las diferencias. Fíjate que de hecho Lucas quiere subrayar que con Jesús empieza
una etapa totalmente nueva de la historia. Juan todavía pertenece al tiempo de la antigua alianza. Y por eso el Evangelio explica incluso la prisión de Juan antes de referirse al bautismo de Jesús. Y en ese breve relato del bautismo no se hace mención ninguna directa de Juan. Por otra parte, el hecho mismo del bautismo parece quedar en segundo término para Lucas. La atención, toda la atención, se centra más bien en las palabras venidas desde el cielo, esas palabras que aportan una revelación fidedigna de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Y acá también el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús, fíjate que queda destacado y confirma justamente esta relación única de Jesús con Dios. Jesús, podríamos decir, es aquel en quien reside la plenitud del Espíritu Santo, que vino sobre él, pero vino para quedarse. Por eso el símbolo de la paloma, ¿no? Un detalle propio del Evangelio de Lucas es la alusión a la oración de Jesús en el momento del bautismo. Jesús estaba orando. Lucas habla de la oración de Jesús en muchos momentos de su vida. Lo presenta muchas veces pasando la noche entera en oración antes de tener que tomar alguna decisión importante. Jesús es el orante en quien reside el espíritu de oración, el Espíritu Santo. El cielo se abrió. Nosotros sabemos que Jesús no necesitaba el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión para renovar el interior de las personas que se estaban acercando a él. Pero Jesús se une a esta hilera de personas que se hacían bautizar por Juan. Y de un modo sencillo, él experimenta la toma de conciencia de la misión que estaba a punto de comenzar. Jesús se lanza a la misión equipado con el poder del Espíritu. Fíjate que el evangelista Lucas nos dice que después del bautismo Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. En el momento de su bautismo Jesús estaba orando. Y precisamente en ese momento, mientras oraba, se abrió el cielo. Jesús rezaba a menudo, y el Evangelio lo dice, pero sobre todo lo hacía en los momentos importantes, en los momentos decisivos, como en esta ocasión. Es un momento excepcional de la vida de Jesús. Los cielos se abren, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma, y se oye la voz del Padre que le habla. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Dios está presente. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Jesús es el Mesías y Él puede bautizar en el Espíritu, sumergir en el Espíritu. El Espíritu que quita el pecado, el Espíritu que fortalece, el Espíritu que da la vida. Como dice también San Gregorio Nacianceno, Jesús ve cómo se abren de par en par los cielos que Adán había hecho que se cerraran para sí y para la posteridad. Jesús es el Hijo amado, aquel que complace plenamente al Padre. Es el amado de Dios, es el predilecto. Él se siente amado, y esto le da esa fuerza extraordinaria para llevar adelante el testimonio de su misión. Jesús nos atrae para que podamos experimentar también nosotros ese gozo de sentirnos hijos amados. Contemplá en la oración esa maravillosa presencia de Dios en el Jordán.
y contemplá la fuerza interior de ese Jesús que recibe la plenitud del Espíritu Santo, que manifiesta la plenitud del Espíritu Santo. Jesús, bautizándose, santificó las aguas y preparó nuestro propio bautismo. Preparó tu bautismo en el Espíritu Santo que Él te entrega en plenitud para que puedas vivir tú también la misión que el Padre pensó para ti desde siempre. Te invito a que medites todo esto y pidas un bautismo en el Espíritu Santo, ser sumergido en el Espíritu Santo. Hacelo escuchando este tema musical, Lléname. Lléname, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás. Te siento en mi alabanza. Te siento en mi alabanza. Sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás aquí, llenando hoy mi alma. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás. Te siento en mi alabanza. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición.
ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Lléname, Señor, tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón, ya que